Una de las visitas más polémicas a Cuba de los últimos tiempos ha sido la de Luisito Comunica, que hizo un video que tiene, me parece que ya tiene 11 millones de vistas o 12, algo así, pero ha sido bastante polémico en los comentarios. Yo les hice a ustedes una encuesta preguntándoles si ustedes querían que yo reaccionara. En un momento pensé no hacerlo ya que habían tantos creadores de contenido que han reaccionado, pero he visto cosas que esos creadores de contenido no dijeron en sus reacciones al video que hizo Luisito Comunica sobre Cuba. Luisito es un creador al que en Cuba se le tiene mucho cariño y también en muchas partes del mundo. Tiene más de 44 millones de seguidores. Y esto es importante porque lo que Luisito dice, muchas personas que no conocen sobre el tema de Cuba, en el que nosotros somos los especialistas, pudieran creer algunas cosas de las que él dice en las que está equivocado. Entonces, como ustedes me dijeron que hiciera una video reacción, pues la vamos a hacer aquí. Yo corté de su video todos esos pedacitos que tienen música para tratar de hacer un video más corto, pero aún así dejé lo suficiente y lo esencial, la mayor parte del video, para coincidir con él en las cosas en las que tiene la razón y en las que no la tiene, pues entonces decirles a ustedes la realidad de lo que pasa en esos casos. Quiero que tengan presente que yo no voy a hablar de opiniones, yo voy a hablar de hechos concretos, no de opiniones. Yo no voy a dar opiniones en el video. Voy a hablar de hechos concretos. Este país es como dar un viaje décadas en el pasado. Todo se ve como si estuviéramos en otra era. Desde los coches que se ven transitando por la calle, la arquitectura de los edificios, la mayoría de los trámites oficiales se siguen realizando con papel y pluma. Y conseguir muchas cosas es una misión sumamente complicada. Hay días que sí que nos echamos el día entero sin luz. O sea, hay más tiempo que no hay luz que el que sí hay luz. Exactamente. Yo vengo de niño haciendo eso, yo estoy excavado. Lo que yo he tenido mala suerte de no irme a este país. Yo sé que de por sí mi visita al país está causando muchísima polémica, pero lo estoy diciendo como es, como lo he sentido. ¿Lo está diciendo como es o como lo ha sentido? ¿Cuál de las dos? ¿Realidad o sentir? Bueno, vamos a seguir. Pero sí tenemos varios problemas de conexión, de lentitud, por ejemplo, para jugar o para subir videos. Y tenemos que subirlos por la madrugada para poder tener buena conexión y todo. Sí, es muy complicado. Es una de las cosas más complicadas que hay aquí en Cuba. Pero hay días que sí que nos echamos el día entero sin luz. ¿De plano el día entero? Ajá. ¿Y eso pasa en la mayoría de las comunidades aquí alrededor? O sea, hay más tiempo que no hay luz que el que sí hay luz. Exactamente. Ajá. Y cuando hay luz estamos nerviosos porque nos lo puede quitar en cualquier momento. ¿Cada cuánto dirías que se va la luz en la zona donde tú vives? 6 horas todos los días se va, 6 horas. Ah, o sea, o 4 horas, depende, hay veces que se va 2 horas, 3 horas, al no ser que haya un apagón nacional, que si hay un apagón nacional son varios días sin luz. O sea, en marzo fue uno nacional, ¿no? Ajá, uno nacional que todo el mundo encendido y si te fijabas por las imágenes satelitales se veía Cuba apagado. Normalmente en esta zona de La Habana Vieja no es nada común. O sea, esta parte como es la que más turismo tiene y tal, normalmente no se va la luz. Pero últimamente sí, bastante común. Ya todo el mundo está como súper acostumbrado. No tiene que ver si el lugar es turístico o no. Hay lugares donde sencillamente la gente se queja más y entonces quitan menos la corriente, como La Habana. Hay lugares donde la gente se queja menos y entonces quitan más la corriente. Uno de esos ejemplos es Trinidad. En Trinidad hay días en los que han puesto 4 horas de corriente en el día solamente. Y Trinidad es uno de los lugares más turísticos que hay en Cuba. Pero hay localidades en Matanzas donde han tenido 1 hora de corriente al día. No digo que esto sea todo el tiempo, pero sí ha sucedido. De hecho, en Trinidad tienen una frecuencia de apagones que aquello es increíble. Aquello es increíble. Y los apagones masivos no fue solamente el de marzo. No. En menos de 6 meses han habido como 3 o 4 apagones de esos masivos. Vale, en algún momento vendrá. Andamos dando la vuelta por La Habana a bordo de un automóvil clásico y wow, recorrer estas calles es una experiencia un tanto surreal. Me atrevería a decir que parece una ciudad atrapada en el tiempo. Aquí se quedaron en los 60s, en los 70s. No, ahí se quedaron en el 59. Se quedaron, exactamente. Hasta con los automóviles. Que sí, que hay de los años 60 y pico igual, pero la mayoría son de los años 50. Y lo que se está viendo en imágenes es lo que queda de lo que había. Y es una pena porque yo no sé si él recorrió una de estas calles, que es la calle San Lázaro, una de las más destruidas que hay en La Habana, que tiene edificios que son de los años 1920 y hasta de un poco más atrás. Y ya todo aquello se ha ido perdiendo poco a poco. Edificios sí, con una arquitectura fantástica, pero queda muy poco de eso ya.
La mayoría de los automóviles que se ven en la calle son bastante viejitos y de igual manera la mayoría de las construcciones llevan décadas sin recibir ningún tipo de remodelación. Oye, para conseguir reparaciones para un auto así, ¿cómo le haces? Bueno, en este caso muchas veces de otros autos parados o hay que mandarlas a buscar en el exterior donde se encuentren y otras por nuestros propios medios acá haciendo mecánica, reparando con los mecánicos criollos de Cuba con nuestros propios medios. Ahora, a pesar de que la mayoría de los coches que se ven rondando sí que son viejitos, no quiero que tengan la idea de que aquí no se ven automóviles nuevos. Por supuesto que se ven coches actuales, de hecho incluso se llegan a ver coches de lujo, pero para poder comprar uno de estos tienes que contar con el recurso suficiente, pues los impuestos de importación son demasiado costosos. Actualmente está llegando aquí la fiebre de las bicicletas eléctricas. Los impuestos de importación son puestos por el gobierno cubano. El gobierno cubano es quien dice que para importar un carro hay que pagar hasta un 30%. Debo aclarar que todo eso ha ido cambiando. Ha ido cambiando porque hasta cierto punto se intenta modernizar todo el parque automotor que hay en Cuba, pero todos esos impuestos son puestos por el gobierno. De esto hay muchas empresas en Estados Unidos que se benefician. Empresas que tienen la licencia de la Oficina de Control de Activos de los Estados Unidos que le dan la licencia para operar y hacer negocios con Cuba. Aquí tenemos, por ejemplo, Catapult, una empresa norteamericana que se dedica a enviar paquetes a Cuba, a vender combos, ferretería, exportar carros hacia Cuba, motos eléctricas también, pero no es la única. Hay otras empresas norteamericanas más que se dedican a hacer este tipo de cosas. Vamos a seguir. Y mientras que en muchos países estas nos llegan a costar $1,000 o menos, acá podrías estar pagando por la misma bicicleta $2,000 o más. Dentro del tema del transporte, aquí se ven muchos autobuses viejitos, antiguos, que solían ser transportes escolares de otros países. Y también se ve otro método de transporte muy peculiar que se conoce coloquialmente como el coco taxi, que son unos autos redonditos muy cuchis que se utilizan cotidianamente. Una pausa aquí, no se utilizan cotidianamente. Ustedes nunca han visto, de los 500 videos que yo tengo en el canal principal, ustedes no me han visto a mí nunca montado en un cocotaxi de eso. Esos cocotaxis son para los extranjeros, que son los que, primeramente los que lo pueden pagar, y segundo los que se quieren dar el lujo de montarse en un cocotaxi. Esto no es un transporte que utilice el pueblo cotidianamente, no, para nada. El pueblo usa guaguas. Guaguas que pasan cada 20 minutos, cada media hora, cada una hora, que se ponen abarrotadas de personas como sardinas en lata, como las salchichas, como vienen dentro de una lata. Bueno, las personas van en los autobuses más apretados todavía, o si no usan taxis que van de punto A a punto B por una calle, línea recta, por poner un ejemplo, tipo taxis colectivos, que usted paga 150 pesos, 200 pesos y va por un trayecto X. Eso es lo que usa la gente, no los cocotaxis. Cocotaxi para turistas. Vamos a seguir. Y de igual manera se ven otros vehículos súper peculiares, conocidos como las motos con sidecar o bien motos con sidecar, que son estas motos con un cochecito junto para llevar a un pasajero. Miren que esas es muy raro verlas, al menos... Sí, motos de ese tipo, la mayoría son estatales. Yo diría que el 95% pertenecen a un centro estatal. En Cuba funcionan como lo que le llaman medio básico. A trabajadores que tienen determinados cargos en las empresas estatales se le asignan medios básicos. Se le asigna un teléfono, se le asigna una tablet, se le asigna una computadora, se le asigna una moto, se le asigna un automóvil, que después que se va o cambia para otro puesto laboral, hay cosas que se le quitan, cosas que se les dejan, cosas que se le asignan nuevas. Y durante mucho tiempo esto fue en Cuba la única manera de que una persona podía ascender dentro de la sociedad, porque el cuentapropismo no estaba permitido en Cuba y estaba mal visto. En la sociedad, el cuentapropismo, ser emprendedor, estaba mal visto. Y aquí es súper cotidiano, súper normal. Otro detalle que como extranjero llama muchísimo la atención de las calles de Cuba es la cantidad de letreros de índole política que se ven por todos lados. La imagen de Fidel Castro sigue muy presente. Su fotografía se sigue viendo en vallas publicitarias masivas en calles principales, frases como patria o muerte, abajo el imperialismo, etcétera, etcétera. Todo este tipo de ideas
se siguen esparciendo muchísimo y lo único que comentaré es que en efecto, como alguien de fuera, esto logra impactar, es algo peculiar. Manejando por la ciudad... Esos carteles son puestos por el gobierno, claramente el gobierno que hace su propaganda, su promoción de esta manera, llenando la ciudad de carteles. En otros países ustedes vieran un cartel de una marca que se está promocionando en un momento determinado, en una valla publicitaria, eso cuesta dinero. Vieran quizás una película que se va a estrenar, el nuevo par de Adidas, qué sé yo, el nuevo perfume. Bueno, en Cuba lo que hay es propaganda política en las calles. Así de sencillo. Es algo usual de repente encontrarte con edificios que están en claro estado de abandono, pero en los cuales evidentemente viven personas. Estas son construcciones que las autoridades han mandado a desalojar porque están en un punto ya muy crítico. En cualquier momento pudiesen demolerlos. Pero muchos individuos, al verse en un estado de necesidad, optan por quedarse o bien por meterse sin permiso a habitar entre sus muros. Esta sin duda es una cara de Cuba que muestra, por así decirlo, la necesidad. Porque en este edificio me comentan que viven muchas personas. De hecho, es evidente, se ve ropa colgada, se ven claros rastros de vida. Justo ahora le pedimos permiso a unas personas que habitan en este edificio para que nos dejaran documentar un poquito de su estilo de vida. Ellas personalmente no quisieron salir, pero nos dejaron grabar sus voces, hacerles unas cuantas preguntas. Si no me equivoco, este es el edificio Río Mar, un símbolo del capitalismo en Cuba, un edificio grandísimo, precioso, inmenso, que hasta piscina tenía. Y hoy por hoy está destruido como muchos edificios que representan un símbolo del pasado. Una joya arquitectónica que se dejó echar a perder, así, tan sencillo como eso. Las personas que se meten en edificios como este o que se quedan viviendo en edificios que ya están en peligro de derrumbe es porque saben que cuando los saquen de ahí van a ir para un albergue. Y en ese albergue no se sabe cuándo van a salir de ahí. Si no tienen buenas conexiones para que después el gobierno les dé una vivienda, no salen de ese albergue posiblemente más nunca en su vida. ¿Por qué? Porque para comprar una casa en Cuba, bueno, yo creo que Luisito aquí sí habla sobre los salarios, pero no hace comparaciones como para que ustedes se den cuenta del contexto. De que un médico en Cuba no cobra $30, no, un médico cobra menos. Cobra si acaso $20, porque el dólar cada vez sube más. Entonces, comprarse una casa en Cuba, que te puede costar $15,000 por un apartamento pequeño con una habitación, $25,000, un poco más grande así, con un salario de $25 al mes que usted tiene que comer, es imposible. Y estamos hablando de un médico que cobra buen salario. ¿Cada cuánto tienen luz aquí, electricidad? Aquí se va la luz a las 10 de la mañana y viene a las 2 de la tarde. Un día, otro día se va a las 2 de la tarde y viene a las 7 de la noche. Y a veces se va a las 7 y llega a las 9, 10 de la noche. Y por ejemplo, para cocinar, ¿cómo le hacen? Cuando viene la luz, o cocinar con carbón, con leña, con madera. Como único tenemos para cocinar porque no tenemos cómo tener balita de gas. ¿Tú cuánto tiempo llevas viviendo aquí? ¿Cómo fue que te metiste acá? Cuéntame. Bueno, yo llevo viviendo aquí hace ya 8 meses. Con mis 2 niños que como no tengo casa, pues vine para acá. ¿Cómo crees? Oye, lo siento mucho, de verdad, lo siento. Oye, en los baños veo que hay como cierta cañería. O sea, ¿esta cañería sirve? ¿Tú puedes ir al baño ahí? No, porque las tuberías están tupidas. Hay que hacer las necesidades en un cubito, en una jabita y botarlo después. Nos platica aquí nuestra amiga que muchas de las personas aquí sobreviven haciendo buceo. El buceo es una manera coloquial de llamarle a meterse a los tanques de basura, de desperdicio, a buscar cosas que se puedan revender. Por ejemplo, botellas de vidrio, plástico, monitores, metales, madera, realmente cualquier cosa que se pueda revender para después reutilizar y que de esta manera van hallando un sustento, una manera de sobrevivir. Vean, y se ve de verdad que mucha como basura por muchos lados. Y a buscar comida en los latones de basura. Eso le faltó a Luisito. A buscar comida. No solo para sancocho, para vendérselo a personas que crían cerdos. No. Para comer. Y eso lo han visto en mis videos. Vamos a estar claros de eso. Luisito no puso imágenes de basura. Él está mostrando, él está diciendo, sí, se ve que hay basura. No, él lo que puso fueron unos escombros. Él no ha mostrado las montañas de basura que hay en La Habana. Que la gente hasta le está dando candela, que eso es ilegal. La gente va y le da candela a las montañas de basura en la ciudad. Eso es ilegal. Pero pasa porque es tanto. Y parece que la indignación ya llega a ser tanto.
Eso es increíble, caballero. Eso es una cosa increíble de verdad. Sí, el descuido, no hay otra manera de decirlo. Las partes turísticas y demás sí que se mantienen muy limpias, sí que se mantienen muy cuidadas, pero basta con alejarse tantito para encontrarse con otra realidad. La gente abre su puerta tantito y ahí ves cómo están peluqueando. Todo mundo es bien platicador. Te reciben bonito y la verdad no se siente inseguro. De hecho, nada inseguro me atrevería a decir. Vas caminando rela, te hacen plática las personas. Alguno que otro tal vez te va a insistir mucho, así como de, dame una moneda para un traguito, cómprame esto acá, como de repente muy insistentes, pero así peligroso como tal, nada. Y sí les digo, es todo un mundo muy diferente aquí de la zona del centro histórico, ¿no? Que pues ves más turistas, ves tal, aquí sí ves la vida auténtica de los cubanos. Y soy de aquí, nacido aquí toda la vida. Bueno, realmente peligrosas son todas las zonas de La Habana Vieja. Este pedazo aquí un poco más que... Ya el muchacho está diciendo algo diferente a lo que dijo Luisito. Peligroso sí es. Se ha vuelto peligroso. Es una de las cosas que hemos perdido en Cuba, esa tranquilidad ciudadana. A cada rato asaltan a un extranjero. A cada rato asaltan a un extranjero. Y entre cubanos, ¿qué puedo decir? La balita de gas de la que se habla ahí para cocinar, entran a la casa y te la roban. Me volvieron a entrar y me volvieron a robar. Yo no sé si tú te enteraste que a mí me entraron a la terraza de la casa y me robaron en la terraza. Y ahora me volvieron a entrar y me volvieron a robar. Me robaron la balita de gas. La balita que tenía gas. Dime algo. Entraron por el mismo lugar que la otra vez. Vaya, ni tan siquiera cambiaron las 4:30 de la madrugada. Y la balita de gas. Que hoy en día eso es como decirte, te llevaron un televisor, porque la balita la tenía yo por la mitad. Nosotros estábamos ahorrando esa balita porque tú sabes que no hay gas en el país, que no lo utilizamos para absolutamente nada, nada más cuando se iba la corriente para hacer el café. Ahí no hacíamos nada, para entonces que vengan los cingados maricones pinga esto. Y esta es la segunda vez y por el mismo lugar. Otro depende de la hora, de los días, ¿me entiendes? Cuando se conocen no hay problema entre nosotros mismos. Realmente el problema es con otras personas, pero nosotros los cubanos, entre nosotros, todos somos muy amigables, nos respetamos mucho, no tiende a haber problema, ¿me entiendes? Cuando dices peligroso, ¿qué es lo peor que me podría pasar? ¿Que me roben o que me qué? Pues que te roben una puñalada, no sé, cualquier cosa de esa que suelen pasar en Cuba. Un cuchillazo, una botella, problemas, sí, ya de la nada. Que venga y te busques un problema con alguien problemático como los hay aquí. Conocí a aquel buen Michael que conduce un cocotaxi, se les llama esto. Cocotaxi. Uno puede estar confiado con un ojo abierto y otro cerrado. Así es como se debe estar aquí normalmente, ¿me entiendes? Pero aquí no pasa nada, aquí todo es tranquilo y todo es calmado. Lo que tú sabes, un ojo abierto y otro cerrado. Algo que no les he contado de Cuba es que aquí difícilmente se encuentra la marca Coca-Cola. Cosa que vaya que llama la atención porque pues Coca-Cola está prácticamente en todo el mundo. Esto se relaciona directamente con el famoso bloqueo económico y que en algún punto de la Embargo económico, no bloqueo económico. Embargo económico, porque Cuba sí comercia con Estados Unidos. fábricas que producían la Coca-Cola aquí en Cuba fueron nacionalizadas, por así decirlo, pues se las quitaron para que fueran propiedad del Estado, propiedad del gobierno, y en esas refresqueras pues ahora se producen otro tipo de marcas. Es por eso que la mayoría de los refrescos que vas a ver en las tienditas, así como también las cervezas, van a ser de marcas locales. Adam, me da curiosidad, este tipo de películas, vaya, no llegan al cine como tal. Los niños cubanos ven las películas generalmente en la televisión grabadas en memoria, que se graba por paquete, o algunos tienen acceso a lo que se llama la antena satelital, que es una conexión que se hace en las casas por antena, que no es a través de una compañía propiamente dicho, o a través de internet, algunos. Me intrigó muchísimo. O sea, ella te está hablando de la antena que está prohibida en Cuba, prohibida por diversionismo ideológico. O sea, te la pueden quitar, te pueden multar, te pueden decomisar todos los equipos que tienes en la casa, porque eso ha pasado. Eso no es que no es que lo estoy inventando yo, es que así funciona. Te quitan la antena, te multan y te decomisan todo. A ti incluso multan al que esté conectado a esa antena. Son redes enormes donde hay un receptor y hay todo un sistema de cableado por el que se conectan todos los apartamentos del edificio y del otro edificio y brinca de una acera para otra. Bueno, tú es que lo puedes pagar porque eso no es gratis. Por $10 aproximadamente, anteriormente te ponían en la casa hasta 10 canales. Te ponían. Ahí podías ver lo mismo HBO, que Stars, que Univision, que Telemundo,
que el fútbol, que Discovery Channel, en fin. La gente prefería pagarlo antes que ver televisión cubana. Pero nuevamente, esto es ilegal, esto no es legal. O sea, en Cuba los canales oficiales son los que el gobierno decide, los de la televisión cubana, lo mismo con la radio. Y el internet, uno solo. Bien, lo que está haciendo Elon Musk de Starlink y toda esa cosa, todo eso está prohibido en Cuba. Bien, el internet tiene que pasar por ETELSAT, por la única compañía telefónica que hay en Cuba. Todo el tema de los cines y demás, nos vinimos a ver cómo es uno y en efecto, la cartelera tiene en su mayoría películas cubanas. Lo que sí noté es que tienen una cartelera impresa en una hoja en la cual te cuentan que están exponiendo películas ganadoras de los Oscars y las van turnando por días. Y luego tienen días de películas para los niños y de esta manera la gente puede ver algo del cine internacional. Pero sí, como tal, así que haya mucha apertura, pues no, podemos ver que sobre todo películas locales, cine preaprobado. Que ese es otro aspecto que no hemos platicado. Esto que conversábamos con Nada de los videos en YouTube. Hasta hace unos años la gente tenía que ver youtubers comprando memorias, le llamaban como el paquete de videos. Entonces tú ibas con alguien que los descargaba por ahí y te vendían el paquete de videos de youtubers. Alan por el Mundo documentó eso vívidamente cuando el país aún no tenía más apertura al internet. Deberían de ir a ver ese video de Alan por el Mundo, que la verdad está valiosísimo, bien documentado por el buen Alan. Y sí, hasta hace poco la gente veía youtubers, no en YouTube, sino en memorias que compraban. De verdad que, es que no me canso de decirlo, muchos aspectos en Cuba me parecen bien surreales. Es así como dar un pequeño viaje por el pasado. Bueno, La Habana era la ciudad de los cines. En La Habana había muchos cines. De hecho, yo sé que muchos de los que ven peinan canas y muchos son cubanos que viven fuera de Cuba, en su mayoría. Y ustedes se recordarán la cantidad de cines que habían en La Habana, de los que ya no queda prácticamente ninguno. Quedan los más grandes cines. Hasta el Cine Pairet, lo van a convertir en un hotel, yo creo. Hasta el Cine Pairet. De la Aquí Chocolate, la edificación que estaba al lado, donde se hacían eventos deportivos, ya eso no queda nada, ya nada queda de eso ya. Y lo del paquete que él habla, el paquete no era solamente para ver youtubers. Era un paquete semanal donde venían revistas, música, documentales, novelas, películas, de todo. Hablamos de un disco duro de aproximadamente 500 gigas lleno de cosas. Te lo llevaban a la casa y costaba creo que $1 o $2. El disco te lo llevaban y tú tenías 3-4 horas para que copiaras de ahí todo lo que te interesara, como si lo querías copiar completo. Siempre que el tiempo te diera antes de que lo fueran a recoger. Y ahí venían muchas cosas. Paquete semanal que también estaba controlado. Bien, también controlado. Desde que llegué a Cuba, un escenario muy común que he visto por las calles es ver muchas personas formadas afuera de bancos. En un principio yo decía, pues nada más, no sé, está lleno el banco, está ocupado. Y resulta que es muy normal que como se va la luz súper seguido, los cajeros automáticos dejan de funcionar, ocasionando que muchas personas se queden sin poder retirar plata. También, como la señal telefónica, el internet en general es bastante malón, no se puede establecer conexión en los cajeros automáticos para que las personas retiren este dinero. Y de igual manera, otro problema que ocasiona esto es que me comentan que muchas veces no hay dinero. Hay una gran escasez actualmente para poder producir el peso cubano. Este es un problema que pasa en muchos territorios alrededor del mundo. No, esto no es un problema que pasa en muchos lugares alrededor del mundo. No, muchos lugares alrededor del mundo se han ido a la digitalización y a la bancarización por comodidad, como en los países nórdicos, por ejemplo. Pero esto de que no hay dinero en efectivo, esto no pasa en todos los lugares del mundo. En Cuba pasa por obligación, porque sencillamente imprimir el dinero cuesta más que lo que vale el dinero cubano. Entonces sencillamente no da negocio. Y hay una inflación de 3 pares. Entonces esto que pasa en Cuba, que las personas se han tenido que ir a la bancarización, no es por placer, es por necesidad. Y además, con la mala conexión que hay en Cuba, que el internet es lento, que casi nada funciona, esto es un problema. Hasta la bancarización es un problema. No hay efectivo y los soportes informáticos que deben soportar todos estos cambios no funcionan bien. Imagínense ustedes. Pero esto no es normal en el mundo entero. Para nada. No. Eso que quiere hacer ahí, que quiere normalizarlo, no.
es la excepción. Ahora yo pregunté si tienen tarjetas de banco para poder retirar dinero, ¿por qué no usas la tarjeta de banco para pagar en establecimientos? Y la respuesta más sencilla es que en muchos establecimientos no se puede pagar y que de igual manera la conexión es mala, es inestable, lo que impide que las terminales bancarias funcionen. Entonces la gente necesita efectivo para poder pagar, pero no puede sacarlo de los bancos. Y una vez que pasas al cajero, después de aguantar tal vez una hora de fila, me cuentan ahorita las personas con las que platiqué que a veces hasta 2 horas, te ponen un límite de cuánto dinero puedes retirar. Estos límites suelen oscilar entre los 4,000 y los 15,000 pesos diariamente, que viene siendo, según el tipo de cambio, de unos $11 a unos $30, dependiendo el tipo de cambio, repito. Y sí, eso es todo lo que puede sacar la gente al día, porque es muy complicado. No hay papel para producir el dinero, el efectivo. Y chequen, justo enfrente del banco nos encontramos con otra cosa que les quiero documentar. Estas son las famosísimas bodegas. Los guardaespaldas de Luisito. Los guardaespaldas de Luisito, seguro. Las famosísimas bodegas de abastecimiento, a las cuales las personas acuden para poder conseguir alimento a un precio más que costeable, utilizando un sistema que se le conoce como la libreta de abastecimiento. Básicamente no es un precio más que costeable. Es un precio un poco más barato que lo que cuesta en la calle y en los mercados, pero no es un precio más que costeable. Porque hay personas en Cuba que cobran, jubilados por ejemplo, que cobran 1.500, 1.800 pesos, algunos un poco más. Pero cuando usted tiene que pagar esto, que no vale centavos, cuando usted tiene que pagar estas cosas, al final le van haciendo un hueco. Y cuando usted recurre al mercado a comprar una libra de carne de cerdo que ya ronda los 1.000 pesos, recuerden lo que les dije, salario de un jubilado 1.500, 1.800, libra de cerdo 1.000. Azúcar, el kilogramo, entre 500 y 1.000, un kilogramo de azúcar. Esto no es costeable, no. A cada ciudadano cubano se le da una de estas libretitas de abastecimiento, con las cuales tú puedes acudir diariamente a la bodega que te quede más cerca. No puedes ir a cualquier bodega en cualquier parte de Cuba, tiene que ser en la que esté en tu localidad, en tu cuadra. Enseñas tu libretita y vienen cuántos integrantes de la familia son, cuántas personas viven en ese hogar, y de acuerdo a eso se determina cuánto alimento le toca a cada persona. Nuevamente, no es acudir diariamente, porque usted no va a la bodega diariamente y te van a dar. No. El azúcar viene una vez al mes y por persona te tocan 2 libras, 3 libras, las que sean, tú las vas a recoger una vez al mes. Hasta el otro mes tú no vas a recoger las otras 2 libras de azúcar que te tocan, y el arroz que te toca y el aceite que te toca. Es una vez al mes, no es diariamente. Diariamente lo único que usted va a comprar es el pan. El pan diariamente usted va y lo compra. Pero lo demás no es diariamente. Lo demás es una vez al mes o cada 3 meses, en dependencia del producto que sea. Diariamente no es. Ahí Luisito tiene un error. Vamos a seguir. Entonces, por ejemplo, en tu hogar viven 4 personas. Eso significa que tienes derecho a 4 libras de azúcar, por dar un ejemplo. Anotan tu nombre, te ponen ahí un tachecito de que ya pasaste por tu alimento, proceden a dártelo, pagas la cantidad que toca, que suele ser una cantidad simbólica en palabras de las personas con quienes he platicado, y procedes a retirarte. Por ejemplo, todos los cubanos tienen derecho a un pan al día por el precio de 1 peso cubano. ¿Qué, 1 peso cubano? Pero ese no es el pan. No se vayan a creer que ese es el pan, ni tiene ese tamaño tampoco. No. Yo no sé de dónde Luisito sacó ese pan que puso en esa imagen. Porque créanme que el pan de la panadería no tiene nada que ver con eso. El pan de la panadería es este que ustedes están viendo aquí. Sí, vale 1 peso, sí, está bien. Pero no tiene nada que ver con eso que mostró. ¿1 peso cubano? Pues
pues viene siendo $0.003, algo así. La libra de arroz se vende muy costeable, la libra de azúcar también, etcétera, etcétera, y se encuentran diferentes productos. Me comentan que en épocas de nexos con la Unión Soviética hace muchísimo tiempo, estas bodegas de abastecimiento estaban de verdad bien, pero bien surtidas. Pero después, cuando se acabó este apoyo económico, las cosas empezaron a verse más escasas. Hay veces que se mantiene más estable, hay veces que de plano pues no hay mucho. Todo esto en palabras de personas con las que he platicado. Y sí. Es que yo no sé con qué personas platicó Luisito, porque no es ni más estable ni es menos estable, es de normal que estuvo en un momento a peor, ha ido a peor. La libreta empezó con una X cantidad de páginas porque vendían. Déjenme rectificar yo también, porque a nosotros nos han inculcado e impuesto una especie de neolengua que se queda en el subconsciente, y no es dar, es vender. A nosotros nos venden, no nos dan. Nos vendían una X cantidad de productos y cada vez nos venden menos, así que la libreta se ha ido poniendo más flaquita. Y pasan meses que hay productos que no llegan en meses. Y parte de ese lenguaje es que esto no es una libreta de abastecimiento. Esto es una libreta de racionamiento, donde se venden productos racionados. Abastecimiento es cuando usted va a una tienda y se abastece, compra lo que usted quiere y necesita. Pero esto es racionamiento. Vas y te toca un pan, te lo venden. Vas y te toca al mes 3 libras de arroz, 5 libras de arroz, y así. A veces vienen donaciones de otros países y te las dan de gratis. A veces. Pero por lo general todo hay que pagarlo. Te dan tipo una libra de arroz, te dan tal, pero a ver, el cubano recibe más de una libra de arroz, recibe un arroz que es por donación, más lo que está asignado, que puede ser 5 o 6 libras de arroz. Ya a la vez que se te acaben esas libras tienes que ir a comprar en los mercados, que los precios son un poco más fuertes, ¿tú me entiendes? Estos te ayudan, porque en realidad te ayudan a poder enfrentar el mes, pudiéramos decir. No, eso no te ayuda a enfrentar ningún mes. Yo no sé con quién está hablando Luisito ahí, a lo mejor el que le está hablando es uno de los guardaespaldas que le pusieron ahí. Pero esto no te ayuda a enfrentar ningún mes. Lo que te venden ahí en la bodega no alcanza ni para una semana. Y además deben saber que no incluye frutas. Ahí no te venden frutas. No te venden condimentos. O sea, por la libreta no vienen a un precio módico. A lo mejor en la bodega ustedes vieron algún condimento, pero hay que pagarlo a un precio bien duro. ¿Bien? Ni ensaladas, ni frutos secos. O sea, nada parecido. Ahí lo que te venden son cosas muy básicas. Arroz, frijoles, azúcar, sal, aceite, media libra de aceite. No sé si vendan espaguetis todavía. Hay una carnicería donde de vez en cuando te venden pollo. Me parece que es un cuarto de libra de pollo. En fin, no tengo claro eso, porque es que eso duraba tan poco. Que la mayoría de la gente se la pasaba comprando las cosas en la calle. Fíjense ustedes, picadillo de soya mezclado con no sé qué. A las personas que tienen una dieta especial les dan leche, les venden, perdónenme, se queda en el subconsciente todo lo que nos han inculcado. Les venden leche, algunos les venden pescado, algunos les venden pollo, en dependencia si la gente tiene una dieta médica o no. Y tan difícil de entender, porque es que en el mundo moderno usted sencillamente cobra un salario que le alcanza para ir a una tienda y abastecerse de verdad. Y comprar lo que usted necesita. Y ya. Tienes acceso a un pan diario, que es un precio módico. Y después, si deseas más, tienes que comprarlo en un mercado, en un lugar donde es mucho más caro, ¿tú me entiendes? Y todo el mundo no tiene la posibilidad de comprar pan. Pues si deseas más, tienes que comprarlo en la calle, porque en Cuba hay un problema con la harina muy grande. Tienes que comprarlo en la calle, donde una bolsa con 10 panes te cuesta 600 pesos. Salario de un jubilado, 1.500. Bolsa de panes, 600. Vayan restando. Todos los días. No, sin duda. O sea, es un pan, pero pues claramente un pan no es suficiente, ¿no? No, el pan no es suficiente porque el que tenga hijos, por ejemplo, el que tenga hijos y tenga hijos en la escuela, tiene que prepararle la merienda. Entonces tú te quitas el pan para dárselo a tu hijo para que pueda para poderlo llevar para la merienda. La famosa libreta de abastecimiento de los cubanos. Aquí la estamos viendo en una bodeguita de la cuadra.
Otra cosita de Cuba que no termino de comprender es cómo funciona el dinero. Hasta hace 5 años en Cuba existían 2 tipos de moneda. El CUP, que era el peso cubano oficial, y el CUC, que era el peso, llamémosle, convertible. Fue en la época pandémica que decidieron eliminar esta segunda y quedarse solamente con el CUP, con el peso cubano. Entonces, esto significa que esta es una moneda que tiene un valor determinado internacionalmente de lo más transparente. Por supuesto que no, de hecho sigue siendo muy confuso. Así como pasa en Venezuela y Argentina, por tan solo dar un par de ejemplos, en Cuba existe el cambio oficial y el no oficial. Si tú acudes a una casa de cambio del estado que reciben el nombre de Cadeca, te van a dar un valor a la fecha en que grabo este video de unos 110 a 120 pesos cubanos por dólar. Si uno acude a una casa de cambio más clandestina, un cambio callejero, te van a estar dando de 300 a 350 por cada dólar. Y como a muchas personas les conviene tener dólares para que su dinero no se devalúe, optan por acudir a este tipo de cambios que también le dan mucha facilidad para que rinda más la plata al extranjero. Miren, ¿para qué les cuento así? Mejor vamos a hacer una pequeña demostración. Hola. ¿Cómo estás? Buenos días. Quiero, por favor, cambiar... sí, porfa. ¿A cuánto está hoy? Todos los días 110, pero los domingos le bajan un peso, 109. Ah, qué curioso. Ok, pues por 10 dólares fueron, redondémoslo a 1100 pesos. Ahí está, ese es el cambio oficial. Ahora vamos a hacer un cambio callejero. Ahorita se acercó un taxista y pasa mucho aquí en Cuba, que estás en sitios turísticos y pasan, ¿no? Los típicos cambio dólar, cambio, ¿a cuánto lo quiere? No, pasa en muchos lados. Entonces, vamos con nuestro amigo a ver en cuánto nos cambian nuestros dolaritos. 20 por 360. Ok. 7.200. Perfecto. Sí, sí, está bien. 5, 6, 7. Bien. Perfecto, mi hermano. Dale, hermano. Te lo aprecio mucho, ¿eh? Gracias. ¡Wow! El cambio fue absurdo. Por 20 dólares me dieron poco más. Bueno, esto que acaba de hacer Luisito en video es una ilegalidad. En Cuba, para él, para Luisito mismo y para el taxista son de 2 a 5 años de cárcel por tráfico de divisas. En Cuba esto está prohibido. En Cuba las personas y los extranjeros solamente pueden cambiar a través de los canales oficiales, a través del banco o de las casas de cambio. Cambiar por la calle está terminantemente prohibido. Pena de 2 a 5 años de cárcel, para que sepan, y decomisado todo el dinero. Así que ya saben que Luisito posiblemente no puede entrar más a Cuba. O no sé, a lo mejor se lo permitieron hacer ahí. ¿De 7,000 pesos cubanos? No, la diferencia es absurda, es grandísima. Entiendo por qué todos los que vienen de visita optan por mejor. Y aclaro, esto se los digo porque le ha pasado a personas hace muchos años atrás cuando el dólar estaba prohibido, estaba penalizado en Cuba. Muchas personas fueron presos y cumplieron años de cárcel por tener dólares. Y esto que les estoy diciendo, de 2 a 5 años, esto está reiterado nuevamente en los medios oficiales que lo reiteraron, que esas son las penas. No es que lo digo yo, es que lo dijeron en televisión además, hace poco. Porque hay un tráfico ilegal de divisas en Cuba enorme y el gobierno lo quiere controlar. Hacer el cambio en la calle y demás, tremenda diferencia. Mejor demostrado imposible. Centro histórico de la capital cubana, que a la fecha en que grabo tiene unos 2 millones de habitantes, que ese es otro tema interesante de Cuba que no hemos tocado, el tema de la población. ¿Realmente cuánta gente hay en Cuba? Pues resulta que desde por ahí de 1997 su población ronda por los 11 millones, pero como que los alcanza, luego baja el número, luego vuelve a subir, y esto se debe a que, como en muchos territorios en el mundo, aquí hay un masivo movimiento migratorio. No, Luisito, no es como en muchos lugares en el mundo. No es normal tampoco ese movimiento masivo de migración que ha habido en Cuba. Yo creo que esta es la segunda cosa que Luisito ha intentado normalizar. Pero esto no es normal. Esto pasa en países como Cuba, donde la situación está tan mala que la gente se va. Se va cruzando la selva del Darién, se tira en balsa al mar, se va de manera legal, oficial, montado en un avión, se van de diversas maneras, pero esto no es normal. Esto no es normal. Cuba ha perdido un 10% de su población en los últimos años.
Es como si usted cogiera una provincia y la vaciara completa. Eso ha pasado en Cuba. Esto no es normal. Esto no es una cosa normal. El año pasado de Cuba se fueron más de 300,000 personas. Así que por más que nazcan cubanos... No fueron 300,000 personas solamente. Desde que empezó la administración Biden hasta la fecha, pues posiblemente se haya ido más de 1 millón de cubanos. Posiblemente. Por ahí se comenta que en Cuba lo que queda son 9 millones y pico. Además, que en los años anteriores han habido más fallecimientos que nacimientos, porque las mujeres ya no quieren parir en Cuba. Y se entiende, se les da la razón por las condiciones en las que se vive. Ya ustedes lo vieron cómo viven esas personas en los derrumbes y en los edificios que se están cayendo. Las condiciones son realmente lamentables. Y todo eso tiene que mejorar en algún momento. Y de ahí que estemos haciendo este video, para que las personas no se lleven una imagen errónea de intentar hacer ver que hay cosas que son normales y cuando realmente no son normales. Por eso estamos haciendo este video también. Por más que haya un índice de natalidad, muchas personas se van, entonces bien se dice que la población cubana nunca acaba de alcanzar oficialmente los 11 millones de pobladores. Hoy tuvimos la mala fortuna de que nos tocó toda esta zona sin luz, se fue la electricidad en todos lados, queríamos entrar a un hotel histórico a ver un elevador súper antiguo y tal, pero sí, el mismo encargado nos dijo, brother, hoy no hay luz, tendrás que regresar luego. Órale, y sí vean qué loco como de plano en ningún negocio hay luz, no hay electricidad. Vean, esta es una heladería y pues no hay luz, entonces los helados se les derriten. Sí, vean, ya los helados no son helados. Y por esto mismo que no hay luz ahorita, pues de plano muchos negocios optaron por cerrar. Y sí, la mayoría de las cosas están cerradísimas. Oye, Liz, estoy intrigado. Esto, vaya, ahorita no hay luz, ven, en ningún lado. ¿Esto es usual que pase por aquí? A ver, normalmente en esta zona de La Habana Vieja no es nada común, ¿sabes? O sea, esta parte como es la que más turismo tiene y tal, normalmente no se va la luz. Pero últimamente sí, bastante común. Pasa, pues, es lo que... Pasa, sí, es súper típico. Yo súper positiva siempre, en plan, bueno, si se demora, pues bueno, si viene, genial, mejor todavía, ¿sabes? Ya igual como es algo súper común aquí en Cuba, ya todo el mundo está como súper acostumbrado, es lo típico, ya todo el mundo sabe lo que hacer, ya es como, vale, en algún momento vendrá. Vaya, en la zona en la que tú vives... Yo quiero hacer aquí un paréntesis, es que realmente la gente se ha acostumbrado a lo malo. El que vive fuera... A mí siempre me dicen si vale la pena ir a Cuba. Yo les digo a ustedes, valoren ustedes mismos si quieren ir o no. Ir a Cuba es una experiencia que te cambia la vida por completo porque te hace apreciar lo que tú tienes, por muy poco que sea. Porque cuando tú vives estas cosas en primera persona, te hace apreciar lo que tú tienes en tu país, por muy poco que sea. Pero vivir con apagones cada 4 horas no es normal. Eso no es normal. Y menos para el que tiene un negocio. En España aquí el otro día hubo un apagón masivo. Cuando fui a un Aldi vi estanterías vacías y pregunté, ¿compraron toda la comida? Y me dijeron, no, es que se echó a perder. Imagínense ustedes, si se echó a perder la comida en Aldi, ¿qué pasaría en Cuba? Hay gente cocinando con carbón. Esto no es cuento. Personas cocinando con carbón. Mujeres que tienen niños chiquitos recién nacidos, que el niño a cualquier hora se despierta y hay que darle leche. Imagínense ustedes que no hay corriente y hay que a esa hora encender el carbón, calentarle la leche al niño. ¿Qué problema? ¿Qué problema, familia? ¿Qué mujer quiere parir en Cuba? ¿Ninguna? ¿Ninguna está para eso? ¿Es usual que te corten la luz o...? No, muy pocas veces. En otras provincias más dentro del país como tal, sí quitan mucho la luz todos los días. No es que quiten la luz, es que le ponen la luz. Ya, más que se vaya la luz, es que llegó la luz. Efectivamente, son alumbrones, no son apagones. Escuchan ese ruidero, esta es una planta que tiene un negocio acá, un establecimiento grande, porque pues como la luz se va a seguir... No es una planta que tiene un negocio y no un establecimiento, eso es una planta que está al lado de una tienda donde venden tabaco. Y al lado de Floridita, eso no es un negocio privado con una planta, no, eso es un negocio estatal, que tiene una planta así. Ya están acostumbrados, mejor tienen su propia planta generadora y me dicen que esta funciona con petróleo. De hecho, es normal caminar y escuchar por todos lados este mismo sonido. Es porque son las plantas generadoras que tienen los negocios. No, y eso que está mostrando ahora es el Copelia de Obispo. Ahí no hay planta. Eso que dice Luisito de que es normal caminar y sentir el sonido de las plantas, no, negativo. Ese tipo de plantas así que hacen tanto ruido solamente las tienen los negocios estatales. $16-20
es lo que cobra un médico. Ponte que el médico cobre un poco más, 20, 25 dólares. Y una planta cuesta 300, 400. Además hay que comprarle la gasolina. Que la gasolina también la venden restringida. Eso es importante, que lo sepan. Nene, y qué coraje, justo tenía muchísimas ganas de conocer este bar que se llama Floridita, famoso internacionalmente, sin exagerar. Y justo hoy que nos tocó que no hay electricidad, pues claro que cerraron. ¡No! Me quedaré con ganas de tomar mi famosísimo daiquiri de la Floridita. ¡Qué verdadero coraje! Pues es lo que... Miren, yo siempre hago una comparación. Yo en los videos que yo hacía, que por cierto tengo grabado cosas de Floridita que nunca puse ni que he puesto todavía. Yo hacía una comparación siempre de lo que es en Floridita y el derrumbe que tiene al lado. Ese edificio que ustedes están viendo ahí. Que si un día ese edificio se cae, yo creo que posiblemente no quede Floridita tampoco. Yo no sé por qué no han arreglado ese edificio o lo han demolido de una vez por todas. Bueno, en fin. Es lo que pasa. Nos subimos a una terracita para poder apreciar La Habana desde las alturas y ¡wow! Sí, de verdad, toda esta zona se quedó sin luz. Incluso se puede ver claramente la división de cuando empieza a haber electricidad de nuevo. Pero todo aquí, vean, las casas completamente a oscuras. Alrededor, los únicos edificios que podemos ver que cuentan con electricidad son aquellos que tienen las plantas. Son los hoteles, Luisito. Los hoteles los que tienen electricidad. Generadoras. No, calen esto, qué duro. De verdad que tenía duda de ver esto con mis propios ojos, porque lo vemos mucho en las noticias, ¿no? Lo leemos mucho en redes sociales, ¿no? Que, ay, se fue la luz otra vez en Cuba, tal. Pero uno no puede evitar pensar, ¿estarán exagerando los noticieros? Y hoy comprobamos que, pues en efecto... No, es que Luisito se está quedando en un hotel. En el hotel no falta la electricidad, no falta el agua, no falta el gas, no falta la comida, tiene todo a la mano. Hubiera sido bueno si se hubiese quedado en una casa de renta, para que viera el trabajo que pasan los arrendadores y cuando el arrendador hablara con él y le contara sus problemas, que es lo que yo siempre les recomiendo a ustedes. Quedarse en un hotel tiene sus ventajas, que son estas que yo les estoy diciendo, las ventajas que ha vivido Luisito. Pero quédense en una casa de renta para que vivan con el cubano de a pie, de verdad, y conozcan las interioridades y los problemas que pasa el cubano. Porque el cubano habla y se los va a contar, sin ninguna timidez. No del todo, lo estamos viendo vívidamente. Y a ver, nosotros realmente estamos experimentando esta situación pues como visitantes, pero te pones a pensar en la gente que vive acá y en el efecto dominó que esto ocasiona, que piénsenlo, a ver, esta es la zona, el casco histórico, lo que sea, pero este mismo problema reflejado en clínicas, en hospitales, reflejado en el hecho de que las calles están oscuras, entonces al caminar por calles oscuras esto aumenta la inseguridad. Toda la serie de problemas que esto ocasiona es de verdad, te vuela la cabeza. Los cubanos están tan acostumbrados a esto que incluso en la zona de La Habana existen redes de apoyo que informan a los ciudadanos en qué horario se va a ir. No son redes de apoyo. No son redes de apoyo. Es la empresa eléctrica misma que les dice a las personas cuándo van a estar sin corriente. Lo hace a través de sus canales oficiales en redes sociales. Y en Telegram hay grupos que reportan esto. Que sí, que hay una persona que administra estos grupos, pero es una persona que recibe la información de la empresa eléctrica. Entonces, no son canales de apoyo. No, apoyo no, esa palabra no va. Ese apoyo no va. Son canales informativos que le dicen a la gente cuándo van a estar sin corriente y cómo es la cartelera de apagones o de alumbrones en dependencia de donde se esté. Diariamente la electricidad por zonas. Pero como les digo, esto es en la ciudad. Una vez que uno sale, es prácticamente al azar. Y en palabras de muchísimos locales, llega a haber más tiempo en el que no hay electricidad que en el que sí hay acceso a ella. Surreal, impactante y si lo analizas, bastante triste. Los cubanos para cargar gasolina no es como que pueden llegar a cualquier gasolinera, a cualquier hora, aparcar sus automóviles, pagar el servicio y proceder a llenar sus tanques. Por supuesto que no. Los cubanos tienen que programar su visita a la gasolinera por medio de una cita, es decir, obteniendo un turno. ¿Cómo funciona? Es que entran a una plataforma donde están previamente registrados, seleccionan la gasolinera que más les conviene y ahí les va a decir qué días están disponibles para que puedan cargar. En teoría, los cubanos pueden cargar hasta 40 litros de gasolina al día, pero estas salas de espera se pueden hacer muy, pero muy tardadas. Y quiero mostrarles esto. Este es un teléfono de un
un colega de acá. El coche de mi amigo lo registramos hace ya 2 días. Y en 2 días seguimos, vean esto, en el turno de espera número 923 de 1774. Holo Borgo, a ver, hoy es miércoles 16 de abril. La idea es cargar gasolina el sábado 19 de abril, pero todavía no nos confirman. Quedan aproximadamente 800 turnos para que nos digan sí puedes venir a cargar gasolina. Y seguramente muchos están preguntando, ¿qué pasa si vas por la calle, te quedas sin gasolina? Seguramente debe haber un plan de emergencia o algo así. La respuesta corta es que estás en un gran problema. Tendrás que acudir a alguien en la calle para que te deje sacar gasolina de su coche, echarle tantito, para que mínimo puedas llegar a la esquina, estacionarlo. Y encima de todo esto uno diría, bueno, al menos la gasolina en Cuba es muy barata, muy costeable. Pues hasta hace poco sí que lo era. Pero hoy por hoy, 2025, que estamos grabando este video, la realidad es que están al mismo precio que en el resto del mundo. Acá les muestro una tabla con los precios oficiales publicados por las autoridades. Podemos ver que el litro de gasolina ronda en más de $1, lo que cuesta en todo el mundo. El problema es que aquí los salarios son muy pero muy bajos. El salario mínimo está fijado en menos de $30 al mes. Entonces se imaginarán la dificultad. No es el salario mínimo lo que está fijado en menos de $30 al mes. El salario mínimo son 2.100 pesos. Cuando usted divide 2.100 pesos entre 370, que vamos a hacer el cálculo nuevamente, 2.100, que es el mínimo, entre 370 son $5.67. Ese es el mínimo. Quizás ese $30 al mes que él está diciendo serán algunos de los salarios más altos, los de los médicos, de los especialistas, de los ingenieros. Que estamos hablando de salarios promedio. No digo que hay personas que no cobren más que eso, personas que trabajan en el sector privado, que trabajan en una MIPYME, que trabajan en un restaurante, que trabajan en un lugar de ese tipo, sí ganan más que eso. Llegan a ganar incluso $100, $150 en el mes, algunos más, en dependencia de que también le vaya al negocio. Pero el promedio es este. Salario de un jubilado, 1.500, 1.800 pesos. Salario mínimo en Cuba, 2.100 pesos. Equivalente a $5,67. ¿Bien? Para llenar tu tanque de gasolina, no nada más por el tiempo de espera, sino también por la cuestión económica. Ahora, cabe recalcar que existen gasolineras especiales en las cuales puedes pagar en dólar por medio de una tarjeta, que ahí sí, por resumirlo, son las gasolineras para los privilegiados, para los ricos. Puedes llegar como si nada, en tu coche, pagas en dólares, todo bien, pero por ejemplo en La Habana solamente hay 3 de ellas. El 99% de la población tiene que acudir a las gasolineras normales, que por escasez de combustible no te permiten cargar cuando tú lo desees, sino más bien cuando haya un turno, porque tienen que ir dosificando. Un problemón, les repito, muy pero sumamente complicado. Y para alguien que visita de fuera, sí que resulta irónico cómo estas citas se deben programar usando internet, cuando la verdad hay muy poca señal. La mayoría de este viaje yo me he mantenido desconectado. Desde que uno llega debe contratar Cubacel, que es la única compañía de telefonía en el país, por supuesto propiedad del Estado, como cerca del 80% de la industria cubana. Prácticamente todo aquí le pertenece al gobierno. Desde que uno llega, no. Usted puede contratar su línea estando fuera de Cuba. Usted paga su línea fuera de Cuba y ya la tiene al llegar a Cuba. Solamente tiene que recogerla. Ahora, quizá Luisito se mantuvo desconectado tanto tiempo porque andaba con un teléfono iPhone. A lo mejor podía comprar un teléfono Android, llegar y conectar la línea que había reservado y ahí va a tener internet normal. Y si bien hoy en día muchos cuentan con tecnología Wi-Fi en sus hogares, diariamente, como les comentaba, se va la electricidad. Y la pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay tanta escasez? ¿Por qué todo, absolutamente todo es tan difícil? La respuesta que te van a dar la mayoría de los cubanos es que esto pasa por el famosísimo bloqueo económico. No, mentira. La mayoría de los cubanos no te van a decir eso. Primeramente, no hay ningún bloqueo económico. Hay un embargo. Eso sí hay un embargo económico. Pero bloqueo, como se lo deben estar imaginando ustedes, un país rodeado de barquitos para que nada entre y nada salga. No, eso no existe. Eso no existe. Cuba comercia con Estados Unidos. El pollo que se vende en la libreta, que se vende por la libreta, viene de Estados Unidos. Viene de Brasil también.
Mucha de la mercancía de las MIPYMES que venden las MIPYMES es comprada, además de en Colombia, de en Brasil, de en España, de en Panamá, es comprada en Estados Unidos también. Entonces, aquí Luisito está intentando comunicar una cosa errónea. El bloqueo económico es la consecuencia de grandísimos problemas económicos que han tenido Cuba y Estados Unidos a lo largo de las décadas. Muchos afirman que al haber existido tan fuertes nexos entre Cuba y la Unión Soviética durante un larguísimo lapso de la historia, Estados Unidos ha bloqueado cualquier relación comercial con la isla. Incluso se comenta que se amenaza y se castiga a todo país que tenga las intenciones de ayudar al proceso económico. Si se hubiera bloqueado cualquier relación comercial, él no se estuviera quedando en un hotel de la cadena Kempinski, ni hubieran tantos hoteles en Cuba. Hoteles de la India, de Canadá, de España, que tiene casi 30 hoteles en Cuba. No. Cubano. Vean, este tipo de letreros que uno se encuentra por las calles cotidianamente ejemplifica muy bien todo esto que les cuento del sentir de los cubanos con el bloqueo económico y demás. Es una caricatura, una sátira, y este tipo de letreros y mensajes de tumba el bloqueo se ven bastante. Y es que sí, si se lo preguntan en palabras de los cubanos, todo el tema del bloqueo afecta hasta el hecho de tener papel de baño. No, tampoco, Luisito, tampoco. Porque es que Cuba comercia con el mundo entero, hasta con Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que el gobierno cubano no está obteniendo créditos porque es que no paga sus deudas. Aparte que le han condonado, todavía tiene una deuda millonaria de la que no ha pagado. Y así es con todos los países. México le condona, Rusia le condona, España le condona. A España le debe una cantidad de dinero, a Argentina le debe una cantidad de dinero, pero aún así comercia con todos esos países. Entonces Luisito está diciendo cosas que no son. En algunos hogares, las personas en vez de usar papel de baño, usan papel periódico. Vaya, no sé de qué otra manera decirlo. Literal, papel periódico ves botado en la papelera, hecho bolita. Ignoro la razón como tal amplia, pero lo que te contestan aquí las personas es porque muchas veces ese papel tiene que pasar por Estados Unidos. Ya, esto tengo que reírme. Es que tengo que reírme ya. Porque es que en Cuba se hacía papel sanitario. De hecho, se hace. Y se hacían almohadillas sanitarias para las mujeres. Lo que se le llaman... Aquí, bueno, en Cuba se le llamaban íntimas para las mujeres. Y todo eso se hacía en Cuba. De hecho, papel sanitario que se vende en Cuba ahora viene de España, de Alicante. Se hace en Alicante. Entonces, nada tiene que ver esto con lo que él está diciendo. Y además, en Cuba muchas personas eligen limpiarse con periódico porque el papel sanitario es caro para la economía de un cubano. Si bien es cierto que hubo periodos en que se perdió el papel sanitario por completo, porque en Cuba se dejó de producir, además de que no lo compraban afuera para revenderlo en Cuba, que es lo que ha hecho el gobierno siempre, comprar cosas afuera para revender dentro de Cuba, la gente utiliza papel periódico porque es caro para la economía del cubano. Y el periódico es barato. Pero por eso principalmente. Por la economía y lo que cuesta el papel sanitario en Cuba. Sí, pues es un tema grandísimo, es un tema de nunca acabar. Y a ver, quiero aclarar que todo esto del bloqueo económico y tal es una postura, ¿ok? Es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es que mucha gente dice que lo que se vive en Cuba es una dictadura. Llevan décadas con el mismo gobierno, se dice que hay muy poca libertad de expresión y muchos cubanos dicen que todo este discurso del bloqueo económico y tal no es lo que dicen muchos cubanos. Y esto no son las dos caras de una moneda. Hay una realidad. Que hay un embargo económico que no impide comercializar con muchos países del mundo. Incluso con Estados Unidos. En ciertas cosas, no digo que en todo, pero en ciertas cosas. Pero hay una sola realidad, no hay dos caras de la moneda. Hace unos minutos les dije que hay empresas norteamericanas que pueden comerciar con Cuba. Para eso reciben una licencia. Las MIPYMES importan comida, alimentos y una serie de cosas desde los Estados Unidos hacia Cuba. El problema es con el gobierno cubano, que eso afecta también determinadas aplicaciones que no funcionan en Cuba. Hay cosas en las que todos pagan juntos por pecadores. Imagínense ustedes.
con poca comunicación. Sí, dentro de todo hay que ver las dos posturas, las dos caras de la moneda. Entonces, miren, no sé, pero les expongo los dos puntos de vista más grandes que hay. Sé que por el simple hecho de tocar este tema los comentarios se van a encender en fuego, pero tengo que exponer ambos puntos que he aprendido y que quede claro que yo no los estoy opinando, simplemente estoy comunicando lo que a mí me han platicado. Y a ver, obviamente... No, tú sí estás opinando, tú estás dando tu opinión sin hacer un trabajo de estudio previo. Y perdónenme que se lo diga a Luisito, pero Luisito está intentando comunicar una cosa que no es, como ha querido normalizar otras cosas que no son tampoco. No todo es culpa de este bloqueo comercial. Mucho es culpa también de las políticas internas, de que todas las empresas son del Estado, de muchas decisiones de la ley, etcétera, etcétera. Hay muchísimas razones. Pero sí es lo que se comenta más cotidianamente aquí por las calles, estando uno aquí en este territorio. Repito, por favor, ustedes vayan a informarse por su cuenta y generen su propio criterio. No quiero que parezca que los estoy sesgando, pero sí que esta razón del bloqueo económico es algo que los cubanos comentan abiertamente. No se comenta abiertamente nada, Luisito. No hables más mierda, compadre. Y es algo que no para y que hasta la fecha sigue teniendo consecuencias. Por ejemplo, en el mundo moderno, en el mundo digital, hoy en día con las aplicaciones móviles, en Cuba, por dar unos cuantos ejemplos, no funciona legalmente TikTok, no funciona legalmente ChatGPT y ni siquiera funciona legalmente un iPhone. Por más que le picas en la App Store, ¿no? Que, ay, quiero bajarme un jueguito, ¿no? Quiero actualizar mi Facebook, quiero bajar una aplicación de banco. No se puede, te aparece una leyenda que dice región geográfica bloqueada, no mi carnal, intenta la próxima, no se va a poder. Por eso que la mayoría de los... Mira, en Cuba mucha gente usa iPhone. En Cuba hay fiebre de iPhone. La gente lo usa. No es que no funcione, es que no puedes bajar aplicaciones. Pero sí funciona, perfectamente funciona. Y se conecta y todo, y navega en internet, y la gente hace videos y lo ponen en redes sociales. Perfectamente. Ah, TikTok no funciona. Bueno, instala tu VPN y abre TikTok. Es así. Te las dan, te dan la contraseña y utilizas esa cuenta. No la puedes crear tú. Utilizas esa cuenta y ya puedes descargar las aplicaciones y todo. La mayoría de los cubanos lo que tienen es Android, porque es más fácil utilizarlo. Con Android no hay problema, aquí no hay problema con Android. Entonces con Android para bajar apps no necesitas VPN ni nada. No hay problema. Con TikTok sí hace falta, aunque uses Android o iPhone, VPN. O sea, digamos, tú no tienes que usar un VPN para bajar aplicaciones con Android. No, con Android no hay necesidad de hacer eso. Algo tiene el sistema de Apple que no jala, al punto en que aquellos cubanos que deseen tener un sistema iPhone deben acudir a talleres que están esparcidos por varias partes de la ciudad para que se los puedan desbloquear, para que les puedan instalar VPNs especiales, porque a cada rato los van cambiando, para que puedan bajar las aplicaciones a una computadora Windows y luego pasarla con un cable a iPhone. Les digo, a muchos este tema en particular les ha de parecer bien tonto y banal, pero es una muestra de que todo, y repito, absolutamente todo, es complicadísimo en Cuba. Históricamente, las dos industrias más famosas en Cuba son la del tabaco y la de la caña de azúcar, que eventualmente se convierte en ron. Qué sabroso es el ron cubano, una buena Cuba libre, una buena piña colada. Y justamente vine a ver unos cultivos de tabaco para aprender más del tema. Estoy armando un reportaje completo sobre esto porque me ha parecido fascinante, una industria con procesos muy interesantes, pero sin duda lo que más me ha logrado impresionar sobre esta industria es aprender que... Luisito está armando un reportaje completo del tabaco. Seguramente va a ser un reportaje promocional de las marcas del tabaco que se exporta de Cuba hacia el exterior y que se vende en muchos países del mundo. En Estambul, cuando estuve en el aeropuerto aquel, me encontré una casa de Habano en Estambul, en el aeropuerto. Imagínense ustedes. Contradicciones, las cosas que dice Luisito con lo que realmente pasa. Yo les decía a ustedes que yo les iba a exponer hechos, no mis opiniones de una cara u otra de la moneda. No, la realidad es una sola. Es una sola. Vamos a seguir escuchando lo que Luisito va a decir sobre el tabaco. Los campesinos tienen que venderle el 90% de su producción al Estado. Entonces, por ejemplo, si tú produces 50 kilos de tabaco, 45 tienes que venderlos al gobierno. Y con el 10% restante, ¿qué puedes hacer? ¿Puedes tú tener tu marca, no sé, el tabaco de Humberto? No. O sea, ¿por qué no solamente el gobierno puede hacer marcas? Es el gobierno. El Estado prácticamente rige la industria tabacalera y ellos son los que ponen los precios. Y es que sí que para alguien de afuera sorprende mucho el hecho
hecho de que, como les comentaba en un inicio, cerca del 80% de la industria cubana le pertenece al Estado. El Estado te dice que tienes que venderle el 90% de la producción al precio fijado por el Estado. El Estado te dice, tú me vas a vender el 90% de tu tabaco al precio que yo te voy a decir. Y si no te gusta, igual me lo tienes que vender. Bien, estas cosechas de tabaco siempre se van a recoger. No tienen el problema que tienen las cosechas de mango, las cosechas de col, de guayaba, la comida en general que se le debería vender al pueblo, que sí se echa a perder en los campos en muchas ocasiones, y esto no es la primera vez que pasa. Cada año hay una cosecha que se echa a perder en el campo porque el gobierno no la va a recoger. Con la de tabaco no pasa eso. Eso no pasa con la de tabaco. Un tiempo para acá están surgiendo en Cuba las tiendas de importaciones que manejan todos sus precios enteramente en dólar para evitar la masiva devaluación. Porque si en efecto en las tiendas aceptar pagos en pesos cubanos, pues sí, es como que recibes ahorita dinero, al día siguiente vale menos, al día siguiente vale. No, esas tiendas están creadas sencillamente porque el peso cubano no vale nada. Entonces el dinero real, el bueno de verdad, es el dinero de afuera. En Cuba hay 8 monedas que son las que se cambian en los bancos y en las casas de cambio. Monedas poderosas como el franco suizo, el yen japonés, el dólar americano, el dólar canadiense, el euro, el peso mexicano. Se me quedan algunas monedas más que son poco comunes en Cuba, pero también están ahí y se cambian. Entonces, primeramente las tiendas en MLC fueron creadas para que el gobierno recepcionara divisas frescas y ponerles a las personas punticos en una tarjeta, darle una especie de crédito en una tarjeta para que las personas fueran a comprar a estas tiendas que eran en MLC. ¿Qué pasa? El exilio cubano, las personas que viven fuera, que mantenían a sus familiares a través de estas remesas, ya no estaban enviando suficientes remesas. ¿Para qué? Si había un éxodo masivo, todo el mundo se estaba yendo de Cuba. Y era más rentable sacar a la familia por travesía o arreglarle sus papeles para que se fueran de Cuba antes que seguirlos manteniendo en Cuba. Eso era una renta de por vida. Entonces ya no entraban remesas. Lo que hizo el gobierno fue, para revertir esta situación, en vez de poner tiendas en MLC, ponerlas directamente en dólares para que la gente paguen en efectivo. Paguen en efectivo o depositen el efectivo a una nueva tarjeta que inventaron y entonces así quedarse con el efectivo. Y estas tiendas no son para un grupo selecto de personas. Estas tiendas son para que todo el mundo compre ahí, porque lo más básico y necesario solamente se vende ahí, en este tipo de tiendas y en dólares. No es para que compre un grupo selecto de personas, es para que todo el mundo se vea obligado a comprar ahí. Mucho menos. Entonces estas tiendas cuidan su economía cobrando todo en dólares. Y encuentras de todo. Marcas internacionales, Nutella, eso, wow, no lo había visto en ningún otro lado si no fuera aquí. Refrescos, cervezas, cosas para el hogar, etcétera, etcétera. Lo que sí no encuentras nada es Coca-Cola. Eso sí, nada. Y esta tienda... Sí hubo un tiempo que se vendía Coca-Cola en Cuba. Yo recuerdo haberla visto en el Hotel Habana Libre. Yo la vi, nadie me lo contó. No sé por qué no ha entrado más Coca-Cola. Aquí de igual manera ya se aceptan quizás sí hay, y él no lo vio. Tarjetas internacionales, me refiero, Visa, tarjetas rusas, etcétera, etcétera. Siempre y cuando no sean tarjetas estadounidenses. Si es de una cuenta estadounidense, no te van a aceptar tu pago, no vas a poder. Si traes American Express, soñar se vale, mi hermano, pero no se va a poder. También aclarar que este tipo de tiendas, por supuesto, son diseñadas para la gente que puede pagarlo, ¿no? No podemos decir que hay que la gente son no para está todos, pero de que hay, y la gente tiene que por obligación ir a ese tipo de tiendas. La gente tiene que ir a esas tiendas porque están obligados, no porque se sientan emocionados, porque es que en Cuba nadie cobra en dólares. Esos dólares tienen que venir desde afuera, desde un extranjero, de algún lado, que no es el salario. Pero la gente tiene que morir ahí, obligatoriamente. Bien interesante ver este tipo de respuesta que sale por parte de la población para combatir con la escasez. Cobrar en dólares, una moneda mucho más estable. No es de parte de ninguna población esa tienda. Esa tienda, la mayoría son del Estado y si acaso 2, 3, 4 que son de un empresario italiano que vino y montó una tienda y obtuvo un permiso del gobierno para montar una tienda en Cuba.
ahí lo tienen, un poco de mis primeras impresiones viajando por Cuba. Un hermoso país en el cual resalto la inmensa calidez de su gente, qué bonito se nos ha recibido y sobre todo, como se los dije anteriormente, su resiliencia. En pocos sitios había yo visto tanto el cariño que le tiene la gente a su tierra y la fuerza que se tiene para aguantar las inmensas adversidades. Yo sé que mi visita por aquí ha causado y seguirá causando muchísima polémica y quiero aclarar que por supuesto nadie me está pagando por hacer esto. Se especula que le pagó el gobierno, le pagó la oposición, le pagaron las organizaciones no gubernamentales. Claro que no, yo he venido aquí por mis propios medios, impulsado por mi pasión y mi amor por documentar en el mundo entero. Yo les decía que Luisito, bueno, se los dije en las historias de Instagram, antes que Luisito hiciera su primer video, que Luisito no iba a decir nada que nosotros no hayamos mostrado anteriormente en nuestros videos. Se los decía. Y claro que causa polémica cuando utiliza la palabra bloqueo y dice cosas que no son realmente. Ya ustedes vieron, yo les dije al inicio de esta video reacción que yo no iba a hablar de mis sensaciones ni de mis impresiones, que yo iba a poner hechos sobre la mesa, realidades, no lo que yo pensaba. Bueno, ahí tienen lo que les había prometido. Saquen ustedes sus conclusiones, compruébenlo viendo otros videos de otros youtubers cubanos que están dentro de Cuba o de otras personas que conocen bien cómo funciona eso allá adentro. Yo estuve 5 años en Cuba haciendo videos sobre el país. Nada, si les pareció interesante este video, dejen su like, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse para que nuestro canal continúe creciendo.